Y bien, ya todo el equipo está preparado y presto para que ustedes junto a nosotros nos embarquemos en nuestra travesía cognitiva y surcar los confines de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestro punto de contacto en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @Atomum Telesur y también en mi red social en Twitter @JackTelesur. Ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestro itinerario tecnocientífico de inmediato. Veamos. En este capítulo de Átomo, nuestra bitácora cognitiva nos sitúa en un escenario que guarda relación con nuestro cerebro. Conoceremos aspectos vinculados a la plasticidad cerebral y los nuevos entornos tecnológicos al entender que la plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento como reacción a la diversidad del entorno. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis múltiple, el Parkinson, el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer, la dislexia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH, insomnio adulto o infantil, entre otros padecimientos. Pero eso lo abordaremos más adelante. De momento, les invito a conocer cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles a continuación. El complejo de investigación y desarrollo nuclear se construye en el distrito 8 de la ciudad del Alto, vecina de la ciudad de La Paz, con tecnología de la rusa Rosatom. Наконец, проект уникален по своему техническому наполнению. Исследовательский реактор, который появится здесь в 2024 году, это чудо техники, инновационная установка, которая поставит Боливию в один ряд с ведущими странами мира. El proyecto es único por su capacidad técnica. Este reactor de investigación que va a aparecer aquí en el año 2024 es una maravilla técnica. Es un equipamiento de innovación. Se inició el vaciado del primer hormigón para la losa de cimentación del complejo del reactor nuclear de investigación, cuya instalación demorará hasta el año 2024. Podrán realizar estudios nucleares sin precedentes a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en diversos rubros, como la minería, recursos hídricos, agrícolas y un sinfín de estudios de diferentes áreas. Otro de los componentes prácticamente concluido es el ciclotrón radiofarmacia preclínica, donde se producirán radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. También está avanzado el complejo de irradiación gamma para la conservación de alimentos, mejoramiento de semillas y control de plagas. Se trata de la aplicación de alta tecnología para combatir plagas, lo que permitirá que nuestros hermanos y hermanas que se dedican a producir alimentos para todos tengan acceso a tecnologías que mejoren su producción. El presidente Luis Arce advirtió que al igual que otros proyectos impulsados por el gobierno del movimiento al socialismo, fue paralizado por el gobierno de facto, con la intención política de mostrar el fracaso de los proyectos estatales. Impidieron la continuidad de obras que se habían iniciado en los 14 años de nuestro proceso de cambio. Actuaban de esa forma porque tenían la intención de presentar la imagen de empresas estatales que no funcionaban, proyectos que emprendía el gobierno nacional que no funcionaban y que por tanto había que privatizarlos. El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear tendrá un costo de 350 millones de dólares y entrará en funcionamiento pleno el año 2024. Se lo considera único porque está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que permitirá desarrollar investigaciones bajo estas condiciones. Freddy Morales,
Telesur, Bolivia. Sin dudas que la creatividad y prospectiva del ser humano, mediada por la ciencia, tecnología e innovación, constituyen un engranaje que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe. Y en Atomon seguiremos apostando por exhibir este tipo de iniciativas puestas siempre al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomon@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomon. Loopmancer. Ambientado en un mundo cyberpunk, Loopmancer combina un juego de plataformas de acción en 3D con elementos de exploración y resolución de acertijos mientras los jugadores investigan la desaparición de un periodista famoso. Con múltiples giros y vueltas, los jugadores deberán navegar por la ciudad Metroidvania para resolver el caso. La trama de Loopmancer se sitúa en el año 2046, en Dragon City. En esta metrópoli, las interfaces cerebrales con computadoras, partes prostéticas biónicas y la nanobiotecnología son cosas muy comunes. En tanto, la sociedad está altamente desarrollada, pero eso no evita las desigualdades y brechas, así como la injusticia, una manera de mostrarnos los desequilibrios que pueden derivar de los avances tecnológicos cuando son puestos solo al servicio de las élites. Continuamos con más de la exploración de los universos cognitivos ganados a la socialización e integración del conocimiento al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomon. Para sobrevivir, los humanos requerimos un cerebro dinámico, flexible, eficaz, eficiente y adaptable a los cambios del ambiente. El cerebro humano se compone de aproximadamente 86.000 millones de neuronas, aunque los primeros investigadores creían que la neurogénesis o creación de nuevas neuronas se detenían después del nacimiento. El cerebro posee la notable capacidad de reorganizar las vías, crear nuevas conexiones y en algunos casos incluso crear nuevas neuronas, un concepto llamado neuroplasticidad o plasticidad cerebral, que se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia. Pero para conocer más sobre esta temática, les invito a embarcarnos en la cápsula de Atomon y fijar un rumbo con destino a la bitácora cognitiva de la jornada. Acá, los detalles relacionados con la plasticidad cerebral. Enigmático y sin límites en su estudio y comprensión, el cerebro humano es uno de los órganos más complejos de nuestro sistema nervioso central. Es el encargado de controlar y regular la mayoría de funciones del cuerpo y la mente. Nuestros cerebros son famosos por su flexibilidad o plasticidad, porque las neuronas pueden hacer cosas nuevas, forjando conexiones nuevas o más fuertes con otras neuronas. La neuroplasticidad o plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones o volver a conectarse a sí mismo. Sin esta capacidad, cualquier cerebro, no solo el cerebro humano, sería capaz de desarrollarse desde la infancia hasta la edad adulta o recuperarse de una lesión cerebral. La plasticidad neuronal es algo relativamente reciente que lo que dice es que nuestro cerebro, que es la estructura más compleja del universo, es mucho más flexible, mucho más plástico de lo que creíamos. Hace no muchos años se pensaba que el cerebro lo único que podía hacer es perder neuronas, ir degenerando, ir perdiendo componentes. Ahora hemos visto que no, que el cerebro se producen nuevas neuronas todos los días y eso nos abre unas posibilidades con las que antes no podíamos ni siquiera soñar. Uno de los cometidos básicos de la neuroplasticidad neuronal es la de estimular la compensación del funcionamiento de áreas afectadas de regiones limítrofes. A su vez, el estudio de la plasticidad cerebral ha permitido determinar toda una serie de beneficios que hacen que nuestro cerebro se adapte y cambie ante determinadas situaciones. Conozcamos algunos elementos propios de estas ventajas en el siguiente gráfico. La capacidad de aprender cosas nuevas.
facultad de mejorar sus capacidades cognitivas existentes, recuperación de accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales traumáticas, fortalecimiento de las áreas si algunas funciones se pierden o disminuyen, mejoras que pueden promover la aptitud del cerebro. Estudios han demostrado que los entornos de aprendizaje que ofrecen muchas oportunidades para la atención enfocada, la novedad y el desafío estimulan cambios positivos en el cerebro. Estas recompensas pueden ayudarnos a intentar nuevas experiencias, tales como aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, viajar y explorar nuevos lugares, creación de arte y otras actividades creativas. Hace unos 2000 años, el filósofo romano Séneca propuso que un embrión humano es un adulto en miniatura y por lo tanto la tarea de desarrollo es simplemente crecer. Esta idea era tan atractiva que se creyó ampliamente hasta el siglo XIX y ganó adeptos a principios del siglo XX, al señalar que el desarrollo del cerebro reflejaba una serie de etapas divididas en dos fases. La primera, que en la mayoría de los mamíferos refleja una secuencia genéticamente determinada de eventos en el útero que pueden ser modulados por el medio ambiente materno, mientras que la segunda fase, que es tanto prenatal como postnatal, es un momento en el que la conectividad del cerebro es muy sensible, no solo al entorno, sino también a los patrones de actividad cerebral producidos por las experiencias. Los primeros trabajos experimentales sobre neuroplasticidad fueron llevados a cabo por Michel Malacarne, un científico italiano del siglo XVIII, que aseveró que los animales que aprenden tareas desarrollarían estructuras cerebrales más grandes. Las primeras nociones teóricas de plasticidad neuronal fueron desarrolladas en el siglo XIX por William James, un pionero de la psicología, y en el siglo XX, el influyente neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal propuso que las neuronas en adultos se descomponen y reconstruyen. En la actualidad, los instrumentos experimentales modernos han producido suficiente información para desarrollar teorías mejoradas, y ahora se cree que la neuroplasticidad ocurre a lo largo de todas las etapas de la vida. El desarrollo del cerebro progresa a través de una serie de etapas que comienzan con la neurogénesis y progresan a la migración neuronal, la maduración, la signatogénesis, la poda y la formación de mielina. Se identifican 8 principios básicos de la plasticidad cerebral, entre los que destacan: los cambios en el cerebro se pueden mostrar en muchos niveles de análisis. Diferentes medidas de la morfología neuronal cambian independientemente unas de otras y a veces en direcciones opuestas. Los cambios dependientes de la experiencia tienden a ser focales. Los cambios plásticos dependen del tiempo. Los cambios dependientes de la experiencia interactúan. Los cambios plásticos son dependientes de la edad, y que no toda plasticidad es buena. Esto evidencia que el desarrollo y la función cerebral están influenciados por diferentes eventos ambientales, como estímulos sensoriales, drogas psicoactivas, hormonas gonadales, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre pares, estrés temprano, flora intestinal y dieta. Para potenciar determinadas habilidades para el aprendizaje de los niños y niñas, especialistas sugieren que debe existir la intervención temprana con el apoyo de padres y familia, en función de estimular 4 áreas primordiales: la motora, cognitiva, del lenguaje y de interacción social. El cerebro, desde que nace hasta que nos morimos, tiene mecanismos de plasticidad cerebral y están ampliamente estudiados. No vamos a entrar a fondo, pero sabemos que una parte del cerebro, si se daña, pues otras células que están cerca, otras neuronas que están cerca, van a hacer las funciones que se perdieron ante el daño. Entonces, la plasticidad cerebral existe, pero ¿es suficiente para que no haya discapacidad en el mundo, en los niños? No, no es suficiente, porque si fueran suficientes estos mecanismos, jamás existieran centros de rehabilitación o tantos millones de niños con alguna discapacidad motora, cognitiva, del lenguaje, del aprendizaje, en fin. Necesita el cerebro de organizadores externos que vayan a potencializar todos estos atributos que tiene el cerebro. ¿Y quiénes son los organizadores externos? Son los padres. Sandra Jurado señala que el cráneo es la frontera del cerebro e impide que crezca sin límites.
Lo cierto es que antes las interrogantes de cómo gestiona el cerebro los datos que, consciente o inconsciente, recibe día tras día, recordamos todo lo que percibimos. La respuesta a estos enigmas están condensadas en un concepto: la plasticidad cerebral. Investigadores del Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide, en España, puntualizan que el estudio de la plasticidad sináptica tiene claras consecuencias más allá del entorno de investigación, ya que proporcionan beneficios sociales en las esferas de la atención de la salud y la educación. Aunque existe el mito de que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, lo cierto es que empleamos todas sus funciones, pero para ello se requiere de un gasto energético bastante considerable, tomando en cuenta que este potente órgano consume el 20% del oxígeno y el 50% de la glucosa que entran en nuestro cuerpo. Aún así, gracias a la neuroplasticidad cerebral, podemos fortalecer conexiones o crear nuevas redes neuronales mediante nuevos aprendizajes y hábitos saludables. Tiempo de nuestra segunda pausa en Atomon, pero manténganse con nosotros porque de inmediato les invito a viajar en la data. Flexibilidad cognitiva, también conocida como flexibilidad mental, se refiere a la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. Tiene un papel relevante en el aprendizaje y capacidad de resolución de problemas complejos, ya que nos permite seleccionar la estrategia que debemos llevar a cabo para adaptarnos a las diferentes situaciones con las que nos vamos encontrando. Gracias a esta competencia mental, descubrimos nuevas estrategias para reducir la incertidumbre y el estrés. El pensamiento flexible es clave para la creatividad. En otras palabras, la capacidad de pensar en nuevas ideas, hacer nuevas conexiones entre ideas y hacer nuevos intentos. Al igual que el lenguaje o las destrezas motoras, es una habilidad cognitiva que cuenta con su proceso de desarrollo y maduración cerebral. La maduración de la flexibilidad cognitiva se completa en torno a los 20 años de edad. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomon, tiempo para mirar las estrellas, salir de nuestra atmósfera terrestre y conocer qué novedades e investigaciones se realizan en el siempre fascinante y extenso universo y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. El gigante asiático avanza en el despliegue de tecnologías avanzadas aplicadas a la Estación Espacial China. Un ejemplo de ello es su módulo de conexión, el cual sirve como un centro de transporte para que los taikonautas vayan dentro y fuera de la Tianhe. Además, permitirá acoplarse con otras naves espaciales. El módulo de conexión cuenta con un diámetro de 2,8 metros y será el único punto de enlace de la futura estación espacial en forma de T. Incluso dispone de 6 escotillas, incluidas 2 para acoplarse con otras naves espaciales y 2 para anclar módulos de laboratorio. En Estados Unidos, un equipo de astrofísica, liderada por la científica Hilaria Callazo, del Instituto Tecnológico de California, ha descubierto una estrella enana blanca, más pequeña y masiva que cualquier otra de las conocidas. La pequeña enana blanca recién descubierta, llamada CTFG19 Plus 1458 y ubicada a unos 130 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación del Águila, tomó esa última ruta de evolución. Sus progenitoras se fusionaron y produjeron una enana blanca con una masa mayor que la de nuestro Sol, en un cuerpo del tamaño de nuestra Luna. Atención viajeros y viajeras del saber, amantes de los llamados deportes de motor, porque entusiastas británicos avanzan en las pruebas de vehículos autónomos voladores. Los coches, que estarán pilotados a distancia, forman parte de la primera prueba de estas características, dado que irán a una velocidad superior a los 120 km por hora, tomando en cuenta que la pista será un espacio aéreo habilitado y recreado también.
Los pilotos podrán competir en realidad aumentada similar a los circuitos de Fórmula 1. Y aunque parezca difícil de creer, parece que estamos cerca de comenzar a contemplar un campeonato mundial de carreras de coches voladores. Los datos de esta curiosa nota se los mostramos enseguida. El auto volador pareciera estar más cerca de lo que imaginamos, y esto quizás sea más allá de las películas futuristas, puesto que ingenieros que participan en la iniciativa Airspeeder pretenden ultimar detalles para dar marcha a la competición de vehículos voladores eléctricos. Resulta que la firma inglesa Airspeeder no solo acelera la primera nueva liga de carreras del mundo para coches voladores, sino que además predice que en los próximos 10 años los tejados de Londres contarán con coches voladores. Según promotores de Airspeeder, el modelo NK3 sin piloto puede alcanzar un peso de 130 kilogramos, además de adquirir una velocidad que puede pasar de 0 a 62 millas por hora en 2,8 segundos y subir a 500 metros de altura. La intención es poner a punto el comienzo de las actividades para finales de este año de la serie ETSA, la cual incluirán hasta 4 equipos, con 2 pilotos remotos por equipo. Aunque parezca difícil de creer, la tecnología de los autos voladores no solo acelera sus innovaciones para concreción, sino que también se apuesta por la masificación de circuitos de carreras, muy similares a las de Fórmula 1, pero esta vez desde los cielos. La plasticidad cerebral está en curso a lo largo de la vida e involucra a las células cerebrales distintas de las neuronas, incluidas las células gliales y vasculares. Puede ocurrir como resultado del aprendizaje, la experiencia y la formación de la memoria o como resultado de daños en el cerebro. Mientras que la gente solía creer que el cerebro se volvía fijo después de cierta edad, investigaciones más recientes han revelado que el cerebro nunca deja de cambiar en respuesta al aprendizaje. De allí que sea pertinente mencionar a Oliver Sacks, neurólogo y divulgador científico británico, para quien la flexibilidad, la resistencia y la incertidumbre, esa especie de aventura, están en nuestro sistema nervioso, forman parte de la vida. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.